Quienes tenemos algún tiempo en la vida cristiana y nos hemos congregado en alguna iglesia con regularidad, posiblemente recordemos o quizás recordamos una canción que se canta o se cantó y que dice más o menos: las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Bueno, si bien es un canto que habla de que de identificarse con la promesa o las promesas que Dios ha hecho, yo creo que las promesas de Dios hay que hacer algo más que cantarlas para tenerlas. Y de hecho, en esta transmisión o en este video, en este momento, yo quiero compartir con usted acerca de ello. El tema, por cierto, se llama Deja tu comodidad y conquista tu promesa. Vamos a ver a la luz de la Biblia un personaje que marca la pauta de lo que debemos hacer para alcanzar la promesa. Y yo creo que la principal promesa que usted y yo debemos hacer es heredar la vida eterna. Yo quiero invitarle a que me acompañe a leer en Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Abraham es un descendiente de Sem, hijo de Taré, y se le atribuye a él la fundación de la nación judía, pero también la fundación de los ismaelitas y otras tribus árabes. Si usted quiere saber más de la vida de Abraham, yo le recomiendo que lea Génesis, del capítulo 11 en adelante. Dice que nació en Ur de los Caldeos, esa fue la tierra que le vio nacer. Se casó con Sara o con Sarai, que después tuvo otro nombre, ¿verdad? Sara o Sarai. Y fue precisamente de esa tierra donde Dios le sacó. Es el padre de Isaac. Y cuando yo empiezo a mencionar Abraham, Isaac, posiblemente usted estará pensando en el sacrificio que Jehová Dios le ordenó que hiciera de su propio hijo, como la mayor prueba de la fe que registra la Biblia, que Jehová Dios le hizo a Abraham. Abraham es un hombre de fe, tanto así que él se incluye entre los héroes de la fe, en la galería de los héroes de la fe que menciona Hebreos 11. Veremos algunas acciones que hizo Abraham y veremos algunas aplicaciones que a la luz del texto podemos interpretar. Lo primero, el primer punto de enseñanza es saber que la edad no es un impedimento para alcanzar la promesa de Dios. Cuando Abraham recibe la promesa de Dios y recibe la ordenanza de Dios también, era de 75 años, dice la Biblia, en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis. Abraham no titubeó. Abraham, siendo un adulto, siendo una persona ya entradita en años, no titubeó y empezó la conquista de la promesa que Dios le había dado. La edad no limita la obediencia a Dios. La edad no limita la conquista de la promesa de Dios. Algunas veces pensamos que por nuestra edad, porque estoy muy viejo, dicen algunos, y en realidad ya tienen varios años, y es cierto. Otros dicen, es que me siento muy viejo. No están tan viejos, pero se sienten viejos. Y usan el asunto de su propia edad para no intentar, para no caminar, para no obedecer a Dios y alcanzar las promesas que Él ha dado. Otros dicen, es que yo estoy muy joven, tengo que disfrutar la vida. Es que no es para mí ese tipo de cosas. Otros dicen que por ser muy jóvenes, cuando sean viejos, van a obedecer a Dios y van a conquistar la promesa. La edad no limita mi obediencia a Dios. La edad no limita que yo camine, que yo inicie hacia la conquista.
de la promesa que Dios me ha dado. Usted y yo, como hijos de Él, como hijos del Padre, como hijos de Dios, debemos creernos, como se dice popularmente, creérsela, la promesa que Dios nos ha hecho y empezar a caminar en ello. Que lo que Dios ha prometido para mí también aplica, sin importar la edad que yo tenga. Yo creo que es tiempo de que dejemos de poner la edad como una excusa para alcanzar las promesas de Dios. Algunos dicen que cuando yo sea más viejo, o que eso es para los jóvenes, ya se me pasó el tiempo. No, lo que Dios ha prometido también aplica para ti, amado hermano, amado amigo. La edad no es un impedimento para empezar a caminar hacia la conquista de la promesa de Dios. Segundo punto, confiar en la promesa de Dios. Abraham recibe varias promesas. En el versículo 2 y 3 los dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Ahí llevo 4. Bendeciré a los que te bendijeren, llevo 5. Maldeciré a los que te maldijeren, llevo 6. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 7. Abraham confía en esas promesas. Abraham está seguro de que esa serie de promesas, que algunas incluso parecieran lejanas, que algunas incluso parecieran imposibles, sin importar lo imposible que pareciera, él lo toma como real y su vida empieza a girar en función a las promesas recibidas. Como de 75 años, ya un adulto, entradito en años, una persona bastante mayor, como que haré de ti una nación grande. No diría, si ya me voy a morir, parece casi imposible. Y cuando digo que parecieran imposibles, es que además de eso, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni tan siquiera le dice a dónde vaya. Era como un tanto incierto, ¿no? Imagínense que si estuviéramos en nuestros tiempos, Abraham no pudo ni poner Waze porque no sabía para dónde iba. Pero Abraham sabía algo, que era Dios, que era Jehová Dios el que le estaba haciendo la promesa. Y eso es suficiente para que él empiece a caminar, a confiar en que lo que Dios ha prometido lo cumple. Y como tal, empieza a obedecer y empieza su vida a girar en función a las promesas recibidas. Yo creo que usted y yo hoy, en el 2020, debemos confiar en las promesas que Dios nos ha hecho. Y aquí quiero hacer un alto. Me parece necesario hacer un alto en el camino. Debo decir, confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablo de que Dios tiene promesas para nosotros, fundamentalmente las encontramos en la palabra de Él. Fundamentalmente encontramos las promesas de Dios en la Biblia como fuente certera de las promesas de Dios. Con esto no estoy dudando de que las promesas pueden llegar por otro medio, pero debemos ser mucho más cuidadosos cuando la promesa viene de parte de otra fuente que no sea la Biblia. Digo porque hoy de repente anda gente dando promesas, o nos dan promesas de que la tarjeta de crédito va a ser cancelada, de que el carro nuevo ya viene, de que la casa nueva ya está, de que no, hermanos. Y de repente, si no nos ponemos vivos, si no somos diligentes, empieza nuestra vida a caminar en función a esa promesa que hemos recibido de parte de Dios, y de repente no es Dios el que la está enviando. De repente sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí el mensaje anexo en la aplicación es: debemos ser muy cuidadosos cuando la promesa no viene directamente de la Biblia. Aunque suene muy bonito, aunque suene que ya se está solucionando mi necesidad, si no viene directamente de la Biblia, debemos ser muy cuidadosos, porque podría ser que no sea Dios el que la esté dando. Ahora, cuando la promesa viene de la Biblia, o cuando su espíritu
y el Espíritu, Dios a través de su Espíritu indica que lo que usted está recibiendo es de Dios, entonces empiece a confiar en la promesa. Y no solo empiece a confiar en la promesa, empiece a caminar, empiece a girar, que su vida sea transformada y empiece a caminar y a conquistar esa promesa. Porque yo le voy a decir algo. Cuando Dios da la promesa se cumple, aunque tarde tiempo. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y eso me da valor para avanzar y puedo vencer todo obstáculo. ¿Cuál es la principal promesa que Dios nos hace en este tiempo? Es la segunda venida de Cristo y que estaremos en la eternidad con Él. Eso debe ser el motor principal que me impulsa. Ese debe ser el motor principal que nos impulsa para no desmayar en el camino que estamos. Por lo demás, dólares, colones, prosperidad económica, promesas de mejores empleos, promesas de sanidad, promesas de puertas abiertas ministerialmente hablando, promesas de ascensos laborales. Eso pueden ser promesas que Dios haga a través de hombres de Él. O pueden ser mentiras también, pueden ser palabrerías vanas que algunos andan por ahí utilizando. Pero en todo caso, son bendiciones que pueden llegar o que no pueden llegar. En todo caso, yo creo que tenemos definido que usted y yo en esta tierra estamos de paso y que nuestra ciudadanía es celestial y que ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes o celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios. Entonces, confía en la promesa que Dios te ha hecho. No es en la promesa que llegó alguien por ahí y te dijo. No. Confía en la promesa que Dios te ha hecho. Todavía mejor si viene directamente de la Biblia. El tercer punto, obedecer a Dios. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Tenía 75 años, recibe 6 promesas y Abraham pudo empezar a pensar, ya yo estoy viejillo, ¿cómo lo voy a lograr? No sé cómo lo voy a hacer. Dice que Abraham se fue como Dios le había dicho. Es decir, hizo caso a Dios y procedió como Dios le había indicado. Abraham tenía que tomar una decisión. Moverse hacia lugares poco conocidos o totalmente desconocidos, quizás. Sin saber a dónde iba, a la tierra que yo te mostraré. Tenía que tomar esa decisión de dejar la comodidad, de dejar su zona de confort y moverse hacia lo incierto inclusive. Tenía que tomar esa decisión de seguir donde estaba o moverse para conquistar la promesa. Tenía que elegir entre la seguridad de lo que ya tenía y la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. Y digo incertidumbre terrenalmente hablando, porque si algo da seguridad y certidumbre es estar guiado por Dios. Lo único que podía llevar al momento de trasladarse era una promesa o un conjunto de promesas que Dios le bendeciría y le guiaría. En resumen, debía de decidir. Abraham tenía que tomar la decisión entre obedecer o no obedecer al mandato de Dios. Como lo vemos en el versículo 4, él decide obedecer y su obediencia afectó al mundo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, la promesa de Dios por medio de Abraham fue bendecido todo el mundo. Su obediencia marcó tanto a la humanidad y su propia vida hizo que se llamase el Padre de la Fe. Hoy, ustedes y yo debemos obedecer pronto y cumplido lo que Dios nos ordena. El ser obediente marcará el inicio de mis promesas. El ser obediente marcará el inicio de la conquista de mis promesas. Fácil será, quizás que no, pero marcará el inicio de que yo empiece a conquistar las promesas. La obediencia a Dios también es un asunto de fe. No importa si lo que Dios nos ha prometido se ve fácil o no. No importa si lo que Dios ha prometido se ve sencillo o no. Aquí
El asunto es que la obediencia al llamado de Dios es el primer paso para conquistar la promesa que Dios nos ha hecho en su palabra. El obedecerle a Él marcará el cumplimiento de las promesas. Un segundo de desobediencia puede tener gran influencia en la conquista de mi promesa. Yo le invito, dicho sea de paso, para que se revise, para que usted analice allí en lo muy interior de su vida qué tanto está obedeciendo y qué tanto podría estar usted retardando el inicio de la conquista de tu promesa. ¿Qué tanto podría estar reclamando que esa promesa que Dios te ha, retardando que esa promesa que Dios te ha hecho no se haga realidad en su vida? El cuarto punto que nos enseña Abraham es dejar la comodidad. En medio de ese combo de promesas, en medio de esa serie de promesas tan bonitas, te engrandeceré, serás de bendición, maldiciré a los que te maldijeren, en ti serán benditas las familias de la tierra. Hay una demanda, hay una orden que Dios le hace a Abraham. Y la vemos en el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si usted ve, la única orden que le da. A partir de allí, lo que narra es cuáles son las bendiciones, cuáles son las promesas que Jehová Dios le hace a Abraham. Y el versículo 4 es la acción que toma Abraham. Solo una cosa le pide, no tan sencilla. Vete de tu tierra y de tu parentela. Resulta que Abraham estaba en tierra de Ur, de Harán, que era un país idólatra, y su familia tenía una tentación constante. Dice, entiendo yo, según lo que leí y lo que pude estudiar, el papá de Abraham, si no estoy confundiéndome, era un fabricante de ídolos, de yeso, de cera, de barro. Posiblemente tenía la posibilidad de contagiarse con la idolatría, con las cosas feas, con las cosas que no agradaban a Dios. Y era necesario que Abraham saliera de la tierra y de paso iba probando la fe y la obediencia a separar y ponerle aparte para el servicio especial a Dios. No es tan sencillo cuando hay una promesa. Las promesas son muy lindas y llega alguien y otra vez te dice, es que ya el carro viene, es que la sanidad, es que tu hogar se restablece, es que esa sanidad, es que tu ministerio, y empieza a sacar pasaporte porque te llevaré a otras naciones, y eso puede ser cierto. Yo no estoy dudando de ello, pero puede que sean mentiras. Tampoco estoy dudando de que sean mentiras. El detalle es, generalmente hoy día nos acostumbramos a escuchar las promesas y que nos digan cosas bonitas, así como cosas que nos halagan y que nos hacen sentir bien. Pero Abraham recibió 7 o 6 promesas que le hicieron sentir bien, que le hicieron sentir bonito. Pero también recibió una orden que de repente no era tan bonita. Es, vete de tu tierra y de tu parentela. Dejar padre, madre, hermanos, familia, todo lo tenía que dejar para alcanzar la promesa. Hoy, al igual que Abraham, tenemos una serie de promesas. Y una más que toda, que Cristo volverá por su iglesia. Quizás más pronto de lo que nos imaginamos. Ahí me perdona el estornudo. Quizás más pronto de lo que nos imaginamos. Pero también tenemos una orden, una demanda de parte de Cristo, de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Cuál es la zona de confort? También tenemos que dejar nuestra tierra y nuestra parentela. Ya no nuestra tierra física, ya no nuestra parentela física, aunque en algunos casos de repente va a ser necesario, porque hay familiares que nos incitan al mal. Ahora nuestra zona de confort puede ser aún nuestras buenas experiencias espiritualmente vividas. Decir, es que yo hace 15 años yo servía a Dios, es que yo hace 5 años yo servía a Dios. Y cuando yo predicaba, y cuando yo cantaba, y cuando yo tocaba tal instrumento. Dejar nuestra zona de confort aún diciendo, hace 2 meses yo viví tal experiencia con Dios. Sí, ya es pasado. Eso es importante, pero debiera
motivarnos y seguir avanzando. Dejar una zona de confort de repente implicará resentimientos y odios. Hay personas que les cuesta perdonar. Debemos abandonar todas las ocasiones de pecado, las malas compañías, los ídolos, no solamente los de madera y de yeso y de metal y de barro, los ídolos, aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida, los dioses falsos que pueden haber en nuestro corazón. El mundo el mundo y todos sus deleites debemos considerarlos con indiferencia. Ya no debemos considerarlos nuestra tierra, nuestro país, mucho menos nuestra casa. Recuerde que usted y yo somos ciudadanos del reino celestial y esta tierra es nuestra morada temporal. ¿Cuál es tu Ur de los Caldeos? ¿Cuál es la tierra de confort? ¿Cuál es tu parentela que tienes que dejar? ¿Cuál es la comodidad? ¿Cuál es la zona de confort que tienes que dejar? Piénsalo en este momento. ¿Qué será lo que tengo que cambiar? ¿Qué será? De repente es mi mala relación interpersonal. De repente es alguna adicción, algún juego, alguna sustancia, alguna actividad ilícita. ¿Cuál es el Ur de los Caldeos que como Abraham dejó y dice que se levantó y se fue? Hoy nosotros debemos de dejar esa zona de confort para alcanzar una promesa, la promesa de la vida eterna. Quiero repasar rápidamente. Deja tu comodidad y conquista la promesa. Génesis 12 del 1 al 4. 1. Saber que la edad no es un impedimento. 2. Confiar en la promesa que Dios ha hecho, aunque parezca ilógica. 3. Obedecer a la promesa. Obedecer a Dios es el inicio para conquistar la promesa. Y 4 punto, dejar la comodidad en la que estamos. Obedecer al mandato que viene acompañado de la promesa. Recuerde, si aplicamos estas 4 cosas que a la luz de la palabra podemos interpretar, ustedes y yo iniciaremos la conquista de nuestra promesa. De esta forma yo concluyo. Mi nombre es Joel Mejías. Hago vida en congregación en la Iglesia Bíblica El Manantial en Carrillo, la parte Pacífico Norte de Guanacaste, por si no se ubica en el contexto. Dios me ha llamado a servirle a través de la predicación, también a través de la música. Por ahí están algunas de mis canciones en redes sociales y están en las principales radios, por lo menos en Costa Rica. Espero que esta palabra le sea de bendición y si a usted le bendice y cree que a otras personas también, usted puede compartirla con sus hermanos y amigos. Saludos para la gente de la Iglesia Bíblica Camino de Esperanza allá en Guayabo de Bagaces, que es a través del perfil el cual se transmitirá este video. Que Dios le bendiga abundantemente.